Hola amigos, bienvenidos a nuestro proyecto de la era de las revoluciones. En este video les hablaremos sobre la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la Ilustración. Fue un movimiento cultural e intelectual. Nació a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XXI. Fue principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Sus principales características son racionalismo, búsqueda de felicidad, creencias en la bondad natural del hombre, optimismo y el laicismo. Sus principales personajes fueron John Locke, Charles Louis de Secondat, Francois Marie Araud, Denis Diderot, Jean Lee, Ron D'Alembert y Jacques Rousseau. Las principales características de la Ilustración fueron la razón y la duda metódica, visión mecanicista de la naturaleza, enciclopedismo, progreso, antropocentrismo y el laicismo, optimismo, bondad natural del hombre, despoicismo ilustrado, liberalismo y el universalismo. La Ilustración. Otra cosa de la Ilustración es que los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió de la burguesía y una parte de la aristocracia a través de nuevos medios de publicidad, como fueron reuniones en casas de gente importantes donde se hablaba de asuntos intelectuales, políticos, filosóficos o de otras cosas. Algunos de los errores de la Ilustración fue cuando Kant, filósofo prusiano, dijo que la Ilustración también es conocida como el siglo de las luces, que representa la idea de que el hombre se desprende de su inmadurez causada por él mismo. Aquella corriente filosófica, artística, científica y política del siglo XVIII afirmaba que la humanidad había llegado a su adultez y comenzaba a realizar transformaciones drásticas a su existencia. La principal característica de esta corriente de pensamiento fue defender el uso de la razón sobre el de la fe para entender y solucionar los problemas de la sociedad. ¿En qué consistió? Bueno, pues esta exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Con ello creían que podían reestructurar la sociedad, pero en verdad no era así. Algunas de las ideas iluministas que pasaron fueron que los pensadores que defendieron estas ideas creían que el pensamiento racional debía ser llevado delante sustituyendo a las creencias religiosas y el misticismo que según ellos bloqueaban la evolución del hombre. El hombre debería ser el centro y a pasar a buscar las respuestas a las cuestiones que hasta entonces estaban justificadas solamente por la fe, o sea, la religión. Representantes de la Ilustración. La Ilustración fue, pues, obra de vigorosos pensadores, de intelectuales de renombre, de eminentes hombres de ciencia que difundieron, preferentemente, las nuevas ideas, así como otros conocimientos que revolucionaron el siglo XVIII. Las nuevas ideas. John Locke, ilustrador. John Locke. Las nuevas ideas, imbuidas en un espíritu eminentemente liberal, nacieron por obra de aquellos famosos pensadores, llamados también filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etc., que orientaron el pensamiento europeo de aquella época contra el injusto sistema de gobierno imperante, es decir, que tales ideas se erigieron en una vigorosa corriente de opinión república totalmente contraria al régimen absolutista de Francia, así como de otras naciones de Europa. La Ilustración. Se conoce como Ilustración al movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia durante el siglo XVIII y que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. En economía, hubo un deterioro derivado de una mala administración de parte del rey y su corte, gastos excesivos y una nula apertura a la inversión privada, por lo que cada día se iban disminuyendo las posibilidades de crecimiento de la industria y el comercio, y se dependía más de una economía agrícola que ocasionaba ciclos de crisis por la pérdida de cosechas ante los embates climáticos como sequías e inundaciones o las plagas. Oye, ¿me podrías explicar lo que dijo Villagrán en su clase? Lo de la Revolución Francesa. Sí, es que me quedé dormido. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799.
Si bien, después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre la República, Imperio y monarquía constitucional. ¿Y recuerda las causas? Sí, nos comentó tres. El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el limitado poder del soberano. Una autoridad que no estaba sujeta a algún control. También nos platicó sobre la desigualdad social, política y económica. Y la tercera fue la falta de libertades y derechos. Por las causas que hay que añadir la poderosa influencia de las nuevas ideas. ¿Y las consecuencias? Bueno, nos habló que se produjo el fin del antiguo régimen y con ello el fin del feudalismo. También nos dijo que la aparición de la Declaración de los Derechos del Hombre y fue el momento por el cual encontraremos las primeras ideas sobre el nacionalismo y la democracia por Europa. También nació el sistema métrico. La gran violencia desatada durante el gobierno del terror inspiraría en otros momentos de la historia europea, como fue el caso de la Revolución Rusa de 1917. Algunos de los personajes de la Revolución Francesa fueron los siguientes y explicaré qué hicieron. Rey Luis XVI gobernó Francia entre 1774 y 1789, queriendo introducir nuevas reformas que en gran parte fueron las causantes de la Revolución Francesa, pero estas mismas reformaron lo que llevaron a la muerte por la guillotina en 1793. María Antonieta se convirtió en una enemiga del pueblo ayudando a la revolución. Era considerada superficial ya que alentaba a su marido a actos sin compasión. Maximilien Robespierre, abogado que tuvo un papel importante en la revolución al ser uno de los líderes. Oye hermano, ¿te has puesto a pensar cómo sería el mundo si la revolución industrial jamás hubiera sucedido? No, la neta, no recuerdo qué es la revolución industrial. Mira, la revolución industrial fue un proceso de transformación tanto económico como social y tecnológico. Inició más o menos como en la primera mitad del siglo XVIII y terminó entre 1820 y 1840. En ese momento se vivió la mayor transformación, el mayor crecimiento y avance en la economía, ya que en el mundo se trataba de una economía basada en la agricultura y el comercio, y se transformó a una economía basada en la industrialización. Ah, es donde sale James Watt, Adam Smith, David Rickard y John Mill. Exacto, esa misma. Ahora te voy a explicar cuáles fueron las aportaciones de los personajes de la revolución industrial. James Watt fue un ingeniero que revolucionó el mundo con su máquina de vapor. Adam Smith fue un filósofo y economista. David Rickard, su mayor aporte consistió en la tesis en donde planteaba que la mejor forma de mantener la inflación. John Mill es reconocido por su obra El principio de economía política, en cual reflexionan sobre la formación de los salarios. Oye, Sergio, ¿y de qué nos sirvió la revolución industrial? Mira, fíjate Gus, la revolución industrial casi nos ha ayudado en todo lo que vivimos hoy. Casi todas las tecnologías que tenemos en los tiempos de ahora empezaron en algún momento en aquella revolución. Por ejemplo, hay inventos que ahorita que te voy a contar que tú pensarás que son cosas del pasado o que ya no sirven, pero en aquel tiempo fueron una gran bomba de tecnología y de la invención. Por ejemplo, uno de esos inventos fue la máquina de vapor, los trenes impulsados por vapor. Era más fácil trasladar todos los objetos del comercio en trenes o máquinas de vapor que como lo hacían en el pasado. Otro invento fue el teléfono, una forma más fácil y efectiva de comunicarse. Otro fue el automóvil. La gente que era más rica podía obtener esos privilegios y moverse dentro de sus ciudades. Otro gran invento que se compara con el tren de vapor sería, por ejemplo, el avión, un planeador impulsado por petróleo que ayudaba a los comerciantes a llevar sus productos a lugares muy lejanos. Y el más famoso, o de los que más conoces, podría ser la bombilla del famoso inventor Thomas Alva Edison. Este invento en nuestras eras sigue siendo un gran producto para nosotros. Aunque nos ayudó mucho, en realidad yo tengo la idea de que también nos causó muchos males. Pues sí, fíjate que sí, como por ejemplo la disminución del trabajo artístico o los problemas ambientales como la explotación de combustibles fósiles, que eso nos ha traído muchos problemas económicos y sociales. Y iniciaron las luchas sociales también. La revolución industrial se divide en dos grandes etapas. La primera se da en Inglaterra a mediados del siglo XVIII,
e influyó a países mayormente en la zona de Europa Occidental. Durante la segunda etapa, esta vez Europa fue completada por este movimiento, y en esta ocasión Estados Unidos fue el siguiente involucrado en comenzar esta nueva etapa.